¿Cuántas personas hay conectadas? Sí, vamos a dar un par de minutos más para que se conecten las demás personas. Ok, vamos a empezar. Para las personas que se conectaron a tiempo. Bueno, vamos a ver por acá. Ok. Muchas gracias a todos los que se pudieron conectar. Mi nombre es Andrés Chavarría, yo soy especialista en la parte de instrumentación para el patrón. Llevo ya 13 años recién cumplidos con la empresa y anterior a eso trabajaba directamente para Emerson, que es una de las empresas que representamos en todo lo que es la parte de medición e instrumentación. ¿Okay? El día de hoy vamos a conversar sobre lo que es lo que ha sido la evolución en la medición de nivel, especialmente la evolución en la parte de radares de no contacto, ¿verdad? Al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa con los medidores de nivel? Hay todo un portafolio de medidores de nivel en el mercado, ¿verdad? Hay diferentes tecnologías, equipos mecánicos, equipos de desplazamiento, equipos tipo radar, ultrasónicos, nucleares, todo lo que usted se puede imaginar, más todos tienen sus limitaciones y todos tienen sus alcances, ¿verdad? Eh, una de las cosas que vamos a conversar acá es cómo la tecnología tipo radar de no contacto ha ido apoderándose cada vez de más aplicaciones y más aplicaciones, ha tenido una evolución tecnológica y nos está permitiendo que muchas de las cosas que anteriormente hacíamos con otras tecnologías porque simplemente no confiábamos en el dato que nos enviaba el radar, hoy en día lo podemos hacer con medición de radar. Igual vamos a hablar ahí de otras tecnologías, pero nos vamos a enfocar meramente en radares. Posterior a eso, les voy a mostrar un nuevo radar con tecnología inalámbrica, Wireless HART, para el envío de datos. Y vamos a finalizar con un equipo que se llama Tank Monitoring, que es para la parte de monitoreo de inventarios, de inventario de tanques. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, los retos que tradicionalmente hay al momento de realizar una medición, los retos por los cuales muchas veces la gente no apuesta por meter un sensor de radar, como eso ya hoy por hoy se ha llegado a atacar y tenemos una línea de sensores para diferentes aplicaciones. Las tecnologías de medición de nivel, vamos a cubrir algunas de ellas, no todas porque son demasiadas, ¿verdad? Pero algunas de ellas las vamos a cubrir. Vamos a ver una cosa que se llama Smart Echo Supervision, que hoy por hoy viene con todos los radares de no contacto de la marca Emerson, que ya es el último diagnóstico inteligente que han sacado, que te va a permitir poner radares, ponerlos a andar y no tener malas mediciones o mediciones equívocas por el tema de la ganancia y de los ecos, ¿ok? Y finalmente vamos a finalizar con el Tank Monitoring, que es para control de inventario, ¿ok? Por ahí les presento al equipo de instrumentación. Mi persona, yo soy especialista externo, visito clientes en todo Centroamérica, veo aplicaciones de todo tipo, ¿verdad? Y parte de eso nos ha llevado a entender que hoy por hoy muchas de las aplicaciones que vemos lo podemos atacar con el tema de radares. Antes sí, dependiendo del caso, teníamos que ofrecer otras tecnologías. Tengo más de 13 años, como les decía, con el patrón y aparte mía, también está don Ariel Vega y Jefferson Quiroz. Ellos son especialistas internos, ellos se encargan de todo lo que es ver las aplicaciones, cotizar, procesar órdenes y toda la parte de oficina, ¿ok? Entonces, por ahí cualquiera, todos los correos son iguales, andres.chavarria@el patrón, ariel.vega@el patrón, jefferson.quiroz@el patrón, ¿verdad? Con cualquiera de nosotros se pueden comunicar sin ningún problema, ¿ok? ¿Cómo se ha medido nivel tradicionalmente? Bueno, hay múltiples tecnologías, ¿verdad? Desde equipos no invasivos como el tipo nuclear, desplazamiento, ultrasónico, hidrostáticos, pero todos tienen una limitante, todos tienen un reto al momento de medir, ¿verdad?
Unos se satura el punto de medición, otros los vapores los afectan, otros si hay agitadores generan afectación, otros si estamos midiendo sólidos y estoy usando una sonda, me jala la sonda y al final me la termina quebrando, ¿verdad? Realmente todos tienen sus retos al momento de medir. Y parte de la conversación de hoy es cómo muchos de esos retos con los radares de no contacto estamos pudiendo cubrirlos, ¿ok? ¿A qué nos podemos enfrentar? Temperaturas extremas, temperaturas que dañan los equipos de medición, eh, puntos por ejemplo, operaciones de vacío, ¿verdad? Operaciones de vacío que dañan o hacen que algunos equipos de medición midan mal, o también cuando tenemos muy altas presiones, que eso genera que muchos equipos no midan a alta presión, ¿verdad? O a alta presión de vapor también, el vapor a muy alta presión de vapor puede afectar ciertos tipos de medición. Eh, procesos corrosivos que pueden dañar el equipo como tal, ¿verdad? Procesos que, por ejemplo, si estoy usando una sonda en un proceso sumamente corrosivo, se come la sonda, entonces ya el equipo no mide bien. O si tengo un equipo de presión diferencial que está en contacto continuo con el fluido y el fluido es corrosivo, me va a dañar el diafragma y va a hacer que el equipo mida mal, ¿verdad? Luego, por ejemplo, una de las tecnologías más tradicionales, que es la medición de nivel por presión o presión diferencial, los cambios en la densidad son un gran problema, porque cuando yo mido nivel por presión, estoy dando por un hecho que la densidad es constante. Y donde tenemos operaciones donde la densidad está en constante cambio, eso puede generar errores al momento de medir nivel por presión o presión diferencial. Entonces, por ahí, los cambios de densidad también pueden ser un gran problema si uso esta tecnología de presión o presión diferencial. Los fluidos abrasivos también, ¿verdad? Que pueden dañar los materiales de construcción de los equipos de medición de nivel, los vapores, el polvo, del vapor en general, los gases, ¿verdad? Que pueden hacer que ciertos equipos midan mal. La presencia de agitadores, de espuma, de fluidos viscosos o fluidos también, por ejemplo, que se adhieren mucho a las paredes del tanque, ¿verdad? A veces hay clientes que, por ejemplo, usan mucho los sensores de presión manométrica para medición de nivel en tanques de búnker o en tanques de leche o en tanques donde hay un aceite con grasas y ceras que normalmente se adhieren en las paredes del tanque y que al final saturan la línea de impulso de un sensor de presión. Entonces también esos son retos, ¿verdad? Retos donde vamos a tener tecnologías diferentes que nos van a ayudar, ¿ok? Por ahí, no sé si han visto en las diapositivas que he presentado ciertos comentarios y ciertos espacios por ahí. Eso es muchas de estas aplicaciones, cómo Emerson Roseman han podido atacarlo y cómo le han generado un retorno de la inversión al cliente, ¿verdad? Cómo le han generado soluciones al cliente que le han mejorado el monitoreo de sus procesos, ¿verdad? Entonces ahí independientemente del equipo, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice el 5408 le permitió manejar turbulencia, espuma, agitadores y le dio una medición estable. Vamos a ver que eso todavía ha mejorado. Esta de hecho es una diapositiva más vieja. Como el radar de onda guiada igual le da una medición estable, como en plantas de tratamiento, ciertos equipos, por ejemplo, pasamos de la medición de no contacto ultrasónica a la medición de no contacto por radar, entonces cómo eso le generó una gran mejora a los clientes y así sucesivamente. No es que se los conozcan todos, nada más que entiendan que ha habido mejoras tecnológicas que nos ha permitido usar tecnologías que la gente le temía utilizar, ¿verdad? Entonces, eso es el tema. Al día de hoy, para lo que es medición de nivel continua, bueno, nosotros en Roseman prácticamente que ofrecemos siempre tres tecnologías. Va a ser presión, va a ser radar de onda guiada y va a ser radar de no contacto. Mucha gente me pregunta, ¿qué pasó con el sensor ultrasónico? ¿Verdad? El sensor ultrasónico, al final de cuentas, es una evolución de ultrasónico a radar. ¿Por qué? Porque teníamos una onda de mayor amplitud, una onda que no se afectaba, una onda aparte que recibíamos el dato más rápido, entonces podíamos tener mejores diagnósticos de la medición, una onda que no se afecta por los cambios de temperatura. En los sensores ultrasónicos podía haber afectación de la medición de nivel por cambios de temperatura, podía haber mucha afectación por cualquier espuma o cualquier vapor presente. Entonces, básicamente, Roseman lanzó un radar, el 1208, es un radar plástico que se parece mucho en forma
al equipo viejo que ofrecíamos nosotros, ahorita me acuerdo el nombre, 3100, si no me equivoco, 3100 Roadman ultrasónico, y simplemente ya no es necesario usar ultrasonido. Si al final de cuentas el radar logra hacer todo lo que hacía el sensor ultrasónico, está bien, igual en precio, está igual en prácticamente la forma física del equipo, ya no vendemos sensores ultrasónicos, ¿verdad? Lo que sí vendemos es diferentes radares. Y con lo que les voy a contar hoy, que se llama la supervisión de ecos, van a ver que muchos de esos radares, hasta el más sencillo, les van a servir para aplicaciones bastante retadoras. Aparte de eso, siempre hemos ofrecido el radar de onda guiada. El radar de onda guiada lo hemos ofrecido en múltiples aplicaciones, ¿verdad? ¿Por qué nos sirve el radar de onda guiada y por qué seguimos usando esa tecnología, aunque es una tecnología bastante vieja? Porque la sonda hace que la señal de radar viaje a través del medio físico. Entonces, en lugares donde tenemos un espacio muy cerrado o donde tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama esta cuestión? Un sumidero, ¿verdad? Un tubo largo para medir un pozo, donde tenemos demasiadas cosas mecánicas o objetos, nos sirve seguir teniendo esta sonda, este medio físico. Aparte de eso, el radar de onda guiada es el único que te puede medir interfase, ¿verdad? Entonces, donde tenemos dos líquidos que se separan por la diferencia de densidad, etcétera, el radar de onda guiada nos ayuda a realizar esas mediciones, ¿ok? Por ahí han habido otras tecnologías, el escáner acústico para medición de nivel, eso ya no lo ofrecemos, no sirvió, la verdad. Y estamos atacando esas aplicaciones de medición de nivel con radares de no contacto de la misma manera, ¿ok? Les iba a decir, si alguno tiene una duda, me van a disculpar, no estoy viendo el chat. Entonces, por el chat pueden hacerme la consulta y lo que vamos a hacer es que yo voy a estarlo revisando de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, por ahí, cualquier duda que tengan, claramente me la pueden hacer, ¿ok? Cualquier cambio en las características del proceso, tenemos esta tabla de selección de soluciones, ¿verdad? Entonces, obviamente, dependiendo de las condiciones de proceso, del ambiente del tanque, vamos a sugerir diferentes tecnologías, ¿ok? Esta es un poquito la historia. Desde 1934 trabajamos el tema de medición de nivel, ¿verdad? Para instrumentación. Había una marca sueca, perdón, que se llama SAP. Esos son los primeros en desarrollar los primeros radares de no contacto en el año 75. La marca SAP evoluciona y es adquirida por Roseman, no recuerdo en qué año, ¿verdad? Pero ha habido una evolución natural de todos los equipos de medición y a la fecha de hoy seguimos lanzando productos nuevos, ¿verdad? El año pasado salieron varios productos nuevos, equipos porque le decía el otro día a unos clientes, tecnología no quiere decir es más caro, ¿verdad? De hecho, hemos lanzado equipos más económicos que te cubren más aplicaciones. Entonces, donde normalmente un cliente se gastaba $5,000, $6,000 en una solución de nivel, hoy en día por mucho menos puede cubrir la aplicación y puede medir con completa confianza, ¿verdad? Entonces, ha habido una evolución bastante adelantada en todo lo que hemos ofrecido. Ahora les voy a mostrar un sensor que envía los datos inalámbricos. Es más caro, definitivo, ¿verdad? No mucho, pero es más caro. Pero van a ver ustedes que no vamos a ocupar cables, vamos a tener una batería de muy larga duración, vamos a tener varios puntos a favor que van a hacer que esta sea una solución al final para un proyecto grande bastante buena, mucho mejor que meter un equipo cableado, ¿verdad? Entonces nos quitamos cables, nos quitamos accesorios eléctricos, nos quitamos tiempo de integración, porque integrarlo es básicamente programarlo con una antena o gateway y mandarlo a instalar al punto de medición. Entonces vamos a tener muchas ventajas con tecnologías como esas, ¿ok? Por ahí importante mencionar, hay una revista que se llama Control Global, Control Global. Ellos emiten emiten revistas mensuales y en enero siempre emiten un top 10 de las mejores marcas de instrumentación según tecnología. En la parte de radares, Emerson tiene muchísimos años, ¿verdad? Bastantes años de mantener su primer lugar. ¿Por qué? Porque es el que va adelante en las mejoras tecnológicas, es el que va adelante en algoritmos de medición, es el que va adelante en diagnósticos. Entonces, por ahí hago el comentario, si se quieren meter controlglobal.com o si me escriben, yo les puedo pasar varias de esas revistas.
van a ver que Emerson siempre ha sido como la voz mandante en todo este tema de medición de nivel por radar. ¿Ok? La primera tecnología, no voy a hablar mucho de ella, la medición de presión, ya sea presión manométrica en un solo punto o presión diferencial, cuando tenemos una presión de un gas en el domo, ocupamos hacerlo por diferencial de presión para no tomar en consideración esa presión, ¿verdad? Es una tecnología muy vieja, muy usada, también tiene sus diagnósticos, también tiene su estabilidad en la medición, ¿verdad? Realmente nosotros cuando medimos nivel por presión tenemos sensores de nivel con bastante estabilidad, entonces eso nos permite hacer mediciones de nivel hoy por hoy con medidores de presión. Tiene sus limitantes, ¿verdad? La densidad no puede estar cambiando, la densidad del líquido, por ejemplo, ¿verdad? Otra de sus limitantes es que está siempre en contacto con el líquido, entonces va a haber un desgaste normal que va a ocupar que el sensor se esté calibrando, ¿verdad? Lo podemos calibrar, depende de la aplicación, pero lo podemos calibrar cada año y medio, cada 6 meses, depende mucho de la aplicación. Sin embargo, cuando hablamos de radares, no hablamos de calibraciones. ¿Por qué? Porque el radar no está en contacto continuo con el líquido. Podría llegar a un momento que el nivel se quiera sobrepasar y que toque la punta del radar, pero no es algo muy común, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros un radar no lo calibramos. Lo podemos ajustar, pero nunca calibramos un radar, ¿verdad? En el caso del sensor de presión, sí, hay un desgaste. Imagínense que ustedes están empezando en una farmacia y están brincando sobre la balanza. Es lo mismo que vive un sensor de presión para medir nivel. Ese desgaste continuo, cambios de temperatura y todo, hacen que el sensor se tenga que estar calibrando, ¿verdad? Entonces, por ahí hay muchas tecnologías en la parte de presión diferencial, hay muchas formas de instalarlo. Podemos instalarlo con un capilar, podemos instalarlo con un capilar solo en el punto de baja presión, perdón, podemos instalarlo con capilares a ambos lados, podemos instalarlo con pierna húmeda, con pierna seca, podemos instalar los dos equipos autónomos sin necesidad de capilar, uno en la parte de presión baja y otro en la parte de presión alta. Eso es importante, le llamamos presión alta a la parte de abajo del tanque, porque es donde hay más presión, donde tenemos la presión del líquido más la presión del gas, ¿verdad? Y le llamamos presión baja, donde solamente tenemos la presión del gas. Hay diferentes formas de instalación. Obviamente, cada forma de instalación va a mejorarnos la exactitud de la medición, la repetibilidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí el sistema que dice ahí IRS es uno de los más exactos y mejor repetibles. Se usa en todo tipo de procesos. Por ejemplo, en el proceso de fermentación se usa mucho este tipo de tecnología, pero para todo y para diferentes aplicaciones tenemos diferentes tipos de tecnología. Mucha gente usa la pierna húmeda, mucha gente usa la pierna seca, mucha gente no confía en que, por ejemplo, si están usando pierna húmeda, si hay una fuga, eso puede incidir en la medición de nivel. Entonces dice, no, mira, meteme mejor 2 cables neumáticos que lleguen hasta el sensor de presión, que estén completamente aislados del proceso. Eso es lo que le llamamos capilares. Entonces mucha gente mejora su forma de medición al utilizar capilares, ¿verdad? Son buenos, son muy, muy buenos, pueden medir bastante bien, pero obviamente a veces son más difíciles de instalar. Obviamente, si tenemos un tanque donde no podemos hacer agujeros, va a ser muy difícil, ¿verdad? Poner este tipo de tecnología. Luego, si el tanque está lleno, ¿verdad? Y no podemos vaciarlo, ¿cómo vamos a poner una tecnología de este tipo, ¿verdad? Entonces, sí, algunas aplicaciones nos ayudan a tener este tipo de tecnología, pero no van a ser en todas, ¿verdad? Tiene sus diferencias y eso es algo que lo pueden conversar con nosotros los especialistas y nosotros con muchísimo gusto les podemos ayudar, ¿verdad? Ok, vamos a ver si tengo por aquí dudas. Importante, me interesa que vayamos conversando. No tengo dudas en el chat. Vamos, hay 11 personas conectadas en este momento. Cualquier duda que tengan, para eso tienen el chat y con gusto podemos conversar, ¿verdad? Ah, bueno, importante, para que cuando terminemos no se me vaya. Les voy a poner por acá mi correo y les voy a poner por acá mi celular. Yo le digo a los clientes que a veces les atiendo muchísimo más rápido si me mandan un WhatsApp, ¿verdad? Entonces, también, si quieren, conversemos de una aplicación, lo que sea, con muchísimo gusto les doy mi celular y ustedes me escriben por WhatsApp, ¿verdad? Y ahí vamos poco a poco. Si me dicen, mira, Andrés, cotizame esto, se lo paso directamente a los especialistas internos para que me ayuden con la cotización o al equipo de ventas, ¿verdad? Entonces, por ahí les dejo los dos datos. Si hay gente de Centroamérica, sería nada más poner el más 506, ¿verdad? Para que me puedan escribir directamente. ¿Ok? Volvemos a la presentación.
Ok, entonces, voy a irme un segundito para atrás a esto, al comparativo. Para terminar de exponer el tema de presión diferencial, ¿verdad? ¿Dónde vemos que no tenemos el verdecito, ¿verdad? Eh, Vemos que no tenemos el verde, o sea, donde no es adecuado usar esta tecnología cuando tenemos interfase, ¿verdad? Cuando tenemos interfase obviamente no se recomienda porque vamos a tener dos densidades diferentes. ¿Y qué decíamos ahora? Que damos la densidad como una constante, entonces eso puede ser un problema, ¿verdad? Donde tenemos cambios de densidad no se recomienda, donde tenemos cambios de presión y temperatura continuas no se recomienda, donde tenemos líquidos, donde tenemos espuma, tampoco se recomienda. Ah, no, perdón, donde tenemos espuma, sí, donde no se recomienda es donde tenemos líquidos que se pueden adherir al diafragma o a la toma de presión, ¿verdad? Obviamente ahí no se va a recomendar eso. Con espuma no importa, ¿verdad? Porque obviamente el peso de la espuma en comparación al peso del líquido no es considerable, ¿verdad? Entonces con espuma más bien se recomienda el utilizar este tipo de tecnología. Ahora, introduciendo lo que les iba a contar ahora del Smart Eco Supervision. Antes decíamos, mira, no quiero usar ultrasónico, no quiero usar un radar porque la espuma me afecta la medición. Hoy vamos a ver que con los nuevos algoritmos, la espuma, bueno, hay espumas de espumas, ¿verdad? Porque hay espumas que todavía no van a dejar ni que la señal viaje, ¿verdad? Pero en espumas livianas vemos que podemos usar radares sin ningún problema. Entonces, cosas donde yo nada más decía, mira, puchica, yo nada más puedo usar presión y presión es un problema porque tengo el tanque lleno, porque no tengo puntos para conectarlo, etcétera, número de cosas. Vamos a ver que ahora con los nuevos radares yo podría cubrir algunas de esas aplicaciones. Y lo hemos hecho. Tenemos un tanque en una panificadora, ¿verdad? En una planta de pan, donde hay vapor, donde hay ¿cómo se llama esto? Donde hay polvo, ese polvo se adhiere en las cámaras del radar, en la cámara del radar, en el punto de contacto, y mide sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que antes no podíamos hacer con radares que hoy en día podemos. Ahora, por ejemplo, un sensor de presión diferencial con ERS, que son los dos equipos autónomos, me da mucha información del proceso, me da la presión del gas, me da el nivel, me da múltiple información que me permite también monitorear ciertos tanques, ¿verdad? Por ejemplo, en los tanques fermentadores, hablo de cualquier tipo de fermento, donde yo estoy produciendo dióxido de carbono y a veces ese dióxido de carbono me sirve usarlo, donde ese dióxido de carbono me puede afectar la misma fermentación, la medición de presión diferencial es bastante útil para ese tipo de aplicaciones. Entonces, yo siempre le digo a los clientes, no hay tecnología perfecta, simplemente hay aplicaciones diferentes y tecnologías para cada aplicación. Entonces, ¿cuándo a ustedes les va a servir? Va a depender de la conversación que tengamos, ¿verdad? ¿Dónde más vemos afectaciones? Vemos afectaciones, por ejemplo, cuando hay, obviamente, líquidos que cristalizan, porque van a cristalizar, por ejemplo, en un tacho azucarero, ¿verdad? Donde tenemos cristales, el cristal se va a adherir a las cámaras del diafragma, entonces obviamente un problema enorme. Donde tenemos sólidos, gránulos, polvos, va a ser también un problema medir por esta tecnología, ¿verdad? Porque no tenemos un espacio completamente lleno. Donde tenemos lodos, va a ser un problema, ¿verdad? Y bueno, también este último que dice tanques menores a 1 metro, ese resultaba ser un problema, ¿verdad? Pero ahora sacaron una nueva línea de sensores de presión manométrica que tienen una sensibilidad tan buena que pueden medir en tanquetos grandes con alturas de hasta 50 centímetros, 60 centímetros sin ningún problema y les va a medir bien, les va a medir bien. Entonces también ese que estaba en amarillo, ha habido una evolución tecnológica que ya no afecta tanto, ¿verdad? Importante, yo les paso estas diapositivas, perdón, al finalizar la conversación, ¿verdad? Entonces luego, si ustedes dicen, mira, yo quisiera, o si ustedes dicen, Andrés, pásame nada más esa tabla, me gusta, como para ver aplicaciones y saber qué me sirve, ¿verdad? Con mucho gusto se las puedo pasar, pero igual va a estar en la diapositiva, ¿verdad? ¿Ok? No hay preguntas. Radares de onda guiada, ¿ok? Radares de onda guiada, como les decía, él emite un pulso a través del objeto mecánico, a través de la sonda. El pulso rebota en la superficie del líquido y la señal regresa. ¿Por qué es una tecnología que seguimos utilizando? La seguimos utilizando porque es muy confiable. Obviamente, el tema de meter una sonda, hay afectaciones, ¿verdad? Adherencia sobre la sonda, que la sonda se pueda jalar por el mismo peso, especialmente cuando medimos sólidos. Eh,
que la sonda cambie su posición, que se doble, ¿verdad? Obviamente hay ciertos limitantes, ciertas cosas que no son buenas con esta tecnología. Sin embargo, sigue siendo una tecnología única en varias aplicaciones y ya las vamos a mencionar, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, me estoy adelantando, cuando tenemos tanques con una presión de vapor muy, muy alta, tanques de condensados, por ejemplo, que el mismo condensado genera errores en un radar de no contacto, vemos que en el radar de onda guiada no genera ese tipo de error, ¿verdad? Donde tenemos interfaces, ya lo comentamos, donde tenemos, por ejemplo, espacios muy cerrados, ¿verdad? Donde tenemos, me estaba acordando por ahí otra, bueno, ya la vamos a ir viendo por ahí, ¿verdad? Pero al final de cuentas, mucha gente lo usa porque es una medición bastante confiable, ¿verdad? Bastante exacta en aplicaciones de vapor saturado, ¿verdad? Donde hay alta presión de vapor, muy, muy estable, muy exacta, ¿verdad? Luego tiene un montón de diagnósticos, tiene diagnósticos que le puede decir si la sonda está midiendo mal o está midiendo bien. Eso es como una sonda de referencia que él tiene en el mismo elemento mecánico. Entonces, la afectación que hay uno, hay sobre otro. Entonces, usted puede verificar cómo anda su sonda, si su sonda está midiendo bien. Luego se usa mucho en cámaras de medición de nivel, por ejemplo, en calderas, ¿verdad? Las famosas mirillas. Podemos instalar este tipo de equipo que es bastante, bastante confiable. Y si en algún momento tuviéramos muchas adherencias o tuviéramos problemas con la sonda, también hay un diagnóstico que te ve la calidad de la señal a través de la sonda, que se llama el Signal Quality Metrics. Entonces, si ese llegase a ser un problema, también tenemos un diagnóstico para eso. ¿Ok? Este es uno de los que, y por eso yo no iba a meter esta parte de la presentación, pero me interesa por el tema del vapor, ¿verdad? Muchas veces cuando tenemos alta presión de vapor, nos va a costar medio nivel, tanques de condensados, calderas, ese tipo de aplicaciones, ¿verdad? Nosotros tenemos este radar con una referencia donde el vapor afecta tanto al punto de medición como a la referencia. La referencia, digámosle que es como un testigo, ¿verdad? De la medición que se está teniendo, está en la misma sonda. Ese error yo lo puedo compensar viendo el error que sufre la referencia y que sufre la sonda de la onda guiada, ¿verdad? Al yo poder compensar ese error, yo puedo disminuir hasta un 30% de error en mi medición de nivel a solamente un 2%. Entonces, si tienen aplicaciones de alta presión de vapor, tanques de condensados, calderas, donde han tenido toda la vida problemas con la medición de nivel, por ejemplo, mucha gente usa presión diferencial y obviamente esos cambios, esos burbujeos y todo, les genera un error inmenso en la medición de nivel. Hablen con nosotros y con mucho gusto les ayudamos con este tipo de radar, con este tipo de diagnóstico, ¿verdad? ¿Dónde más lo usamos? Bueno, ya lo decíamos, interfaces, muy importante, en líquidos, en gases licuados, LPG, amoníaco, refrigerantes, nitrógeno, ¿verdad? Ahí siempre hay un cambio dinámico en la presión de vapor y en la misma densidad de líquido. Si nosotros usamos ahí presión diferencial, nos podría costar un poquito y podríamos tener errores en la medición. Una tecnología que a mí me encanta utilizar aquí es la parte de radar de onda guiada. O sea, si usted me dice, mira, de hecho me acaba de llamar un cliente antes de la presentación que ocupaba para un tanque pequeño de LPG y yo le dije, mira, si vos querés ir a la segura, utilizar radar de onda guiada, ¿verdad? Entonces, para ese tipo de gases licuados, ¿verdad? Podemos usar radar de onda guiada y nos puede ir bastante bien, ¿ok? Y en la medición de sólidos, especialmente, la medición de sólidos es así. Si yo tengo un sólido y yo tengo un radar de no contacto, esos radares emiten como un tipo, o la señal se va abriendo como un tipo de cono. Entonces, al final de cuentas, la medición de sólidos para mí va a ser el promedio de lo que se ve en ese cono. Si hay una depresión, si hay una montañita, te va a dar el promedio de lo que está viendo el cono. Pero resulta que a veces, no sé, porque tenemos adentro objetos, etcétera, yo no quiero ver tanto, yo no quiero ver un cono, sino que yo quiero ver un punto. Cuando yo uso radar de onda guiada para algo así, usted sabe que lo que va a ver de medición de nivel es lo que esté tocando meramente la sonda. Entonces, por ejemplo, en algunos tanques pequeños para fármacos, para polvos, para almidón, para ese tipo de cosas, nos sirve mucho este tipo de tecnología también. ¿Ok? Ok, eso es con el tema de los radares de onda guiada. Voy a ver si tenemos consultas por acá. Veo, bueno, hay una pregunta que dicha.
Tienen aplicaciones para tanques separadores de fluidos bifásicos, vapor y agua. ¿Ok? Esa está muy, muy buena. Ahí habría que ver cómo es el tanque, pero mi sugerencia primera sería utilicemos radar de onda guiada. Ahora, puede ser que ese tanque bifásico, no sé, es que hay tanques de tanques, ¿verdad? Si es un flash, en una geotérmica, no sé de dónde lo estaríamos viendo. También podríamos probar con el radar de no contacto, con el nuevo algoritmo que ya les voy a presentar. Pero sí, donde tenemos fluidos bifásicos y donde tenemos una alta cantidad de vapor, lo más conveniente sería usar un radar de onda guiada. Ahora, obviamente, un radar de onda guiada puede resultar un poquito más costoso que un sensor de no contacto. Entonces, sería ver la aplicación, ver los datos de proceso. Algo que yo hago mucho, bueno, nosotros hemos visto bastantes aplicaciones en todo este tiempo, pero Fábrica también ha visto aplicaciones. Entonces, nosotros tenemos mucho contacto con Fábrica, con Emerson. Entonces, dependiendo de la aplicación, revisamos la aplicación como tal y vemos si alguien más ha usado algo diferente. Entonces, a veces sale, no sé, mira, no sé si esto es geotermia o qué será, ¿verdad? Pero mira, es que aquel cliente en aquel lugar utilizó esto y le sirvió y está felicísimo. Entonces, lo que hacemos es enlazar esa aplicación con lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Pero sí, me puedes escribir por el email o por el WhatsApp o por como mejor te quede y lo revisamos con más detenimiento, ¿verdad? Pero yo te diría que anda entre onda guiada y radar de no contacto. Ok, seguimos por ahí. Ok, luego vamos a tener los radares de no contacto, ¿verdad? La medición es realmente bastante fácil. Él realmente lo que está midiendo es la distancia, ¿verdad? Desde donde sale la señal hasta donde rebota con el líquido o rebota con el sólido, para abrirnos un poquito más, ¿verdad? Se emite una señal de microondas que viaja a través de todo el tanque, ¿verdad? Los ecos se reflejan. Anteriormente se medía por tiempo de vuelo. Él estaba enviando pulsos y se medía el tiempo en que el pulso iba y regresaba. Entonces, obviamente, entre más tiempo, era inversa al nivel, ¿verdad? Más tiempo, mayor distancia, menor nivel, ¿verdad? Esa era la forma tradicional. Posterior a eso, hubo una gran mejora, donde se pasó de amplitud modulada a onda continua de frecuencia modulada. Ya no es el tiempo en que el pulso viaja, es la frecuencia, el desfase en la frecuencia del rebote de la señal respecto al envío de la señal. ¿Qué se logró con esto? Se logró un mejor procesamiento de la señal, mejor exactitud, menor afectación por cambios de temperatura, mejor repetibilidad, claramente, un tiempo de refrescamiento más rápido. Entonces, al final de cuentas, se mejoró en prácticamente todo la tecnología habitual. Los radares de onda continua, perdón, de onda guiada, los que vimos ahora con la sonda, ellos siguen usando pulsos. ¿Por qué? Porque el elemento mecánico, al tener un elemento de por medio para que la señal viaje, prácticamente que no vamos a tener problemas. Entonces no ha habido una mejora necesaria en esta tecnología. En la parte de no contacto sí ha habido una mejora bastante buena y hoy por hoy muchos proveedores, perdón, ofrecen esta tecnología. Lo vemos por ahí, radares FMCW de 80 GHz, ¿verdad? Por todo lado aparece. Yo les voy a mostrar ahora un algoritmo adicional, que ese es un algoritmo de Emerson. Emerson lo patentizó, entonces por muchos años posiblemente solamente Emerson lo va a ofrecer, que es el Eco Supervision, ¿ok? Nos vamos a entrar en el Eco Supervision. No sé, tal vez en el futuro algún proveedor saque algo similar al Eco Supervision, ¿verdad? Pero el método como tal, ahorita lo maneja la marca Emerson, ¿ok? Entonces, había un problema con estos radares, ya lo vamos a ver, ¿verdad? Que se está logrando quitar con el famoso Eco Supervision. ¿Ok? Ya les vamos a explicar qué es la curva de ecos y todo eso para que lo entiendan, pero no es que ustedes se hagan expertos en esto, nada más que entiendan por qué este algoritmo llega a ser tan importante en sus aplicaciones, ¿verdad? Por ahí no está de más mencionar, ventajas del radar de no contacto. Se instala desde el punto de arriba, ¿verdad? Elimina puntos posibles de fuga, no tiene partes móviles, no requiere calibrarse, mantenimiento mínimo, inmune a los cambios en densidad no lo afectan, nunca requiere, bueno, ya lo dije, no requiere calibración, no requiere mantenimiento, trabaja en un rango muy amplio de temperatura y presión. Ahora que hablábamos de eso, tenemos radares para altas presiones, altas temperaturas y trabajan en vacío.
Entonces ese es otro punto muy importante, que a veces dicen, mira, ¿y qué uso para medir nivel invasivo? Un radar te puede trabajar sin ningún problema. Toleran vapores, toleran polvo y te dan una exactitud bastante buena. ¿Cuánto es esa exactitud? Puede ser más o menos 2 milímetros, más o menos 1 milímetro o más o menos 0.5 milímetros. El de más o menos 0.5 milímetros es un equipo más costoso, trabaja en una frecuencia diferente a los tradicionales. Eso está diseñado más que todo para control de inventarios, ¿verdad? Para la parte de manejo de inventarios, donde ocupamos una medición muy exacta del nivel. Normalmente lo que usamos es más o menos 1 milímetro o más o menos 2 milímetros. Más o menos 2 milímetros es el más estándar de todos, es lo que normalmente usamos y lo que a los clientes le parece bien, ¿verdad? Pero son las diferentes exactitudes que podemos manejar, ¿ok? ¿Dónde podemos usar estos radares? Tanques de almacenamiento, tanques de mezclado, tanques al aire libre, aplicaciones de seguridad, tenemos radares SIL 2 y SIL 3 o medición de sólidos, ¿ok? Por ahí el tema con, por ejemplo, aplicaciones al aire libre. Nosotros tenemos el radar estándar que te va a medir hasta 10 a 15 metros, depende de la capacidad del dieléctrico del fluido. El dieléctrico es la capacidad con que un fluido puede hacer rebotar la señal, pero digamos que estándar 10 metros, ¿verdad? En algunos casos 15, por ejemplo en agua sí podemos llegar hasta 15 metros, esa va a ser la distancia máxima en la que podemos medir. Si quisiéramos ir más allá, vamos a tener otros modelos como el 3408 en carcasa de aluminio, que ese te puede llegar a medir hasta distancias de 40 metros. Entonces, para que entiendan un poquito esa parte. Aquí les pongo un reto. Y aquí voy a explicar un poquito lo de la curva de Ecos. Déjenme un segundo a ver si puedo. Vamos a ver, voy a usar este lapicerito. ¿Qué es la curva de ecos? La curva de ecos es una serie de señales que recibe el radar conforme va bajando la señal. Entonces, normalmente la curva de ecos te genera una ganancia corta al inicio donde sale la señal, es una pequeña perturbación de la señal. Luego, posiblemente, en algún punto, si yo tuviera este radar, lo tuviera acá, ¿verdad? Posiblemente en este punto también genera una ganancia. Luego, sigo bajando la señal. Cuando llego al nivel real, me va a generar una ganancia mayor. Conforme voy bajando en los agitadores, una ganancia y otra ganancia acá. Y al final, una ganancia del fondo del tanque. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, la ganancia del líquido es la que te da la señal más alta. Pero ya cuando estamos usando constantemente el radar, cuando estamos trabajando en baches, en lotes, el nivel sube, el nivel baja, etcétera, puede llegar a pasar que esta medición, esta ganancia, sea menor al resto. ¿Y qué va a pasar cuando sea menor al resto? El equipo va a tomar la siguiente frecuencia, la siguiente amplitud de señal como su nivel real. Y eso es un gran problema porque eso me va a generar errores en la medición de nivel. Puede ser que el tanque se desborde, puede ser que diga que está lleno y normalmente está vacío. O sea, genera errores muy grandes. Entonces, lo que pasaba tradicionalmente era que un especialista como mi persona o algún instrumentista se iba con un elemento de configuración de campo y volvía a trazar la curva de Ecos, ya lo vamos a ver por ahí, y decía, no, mira, este es falso y el verdadero es este. Pero resulta que pasaba el tiempo y nuevamente salía un eco falso que me generaba ruido. Ese era el gran problema con los radares tradicionales, ¿ok? Ahora vamos a ver, me estoy adelantando, pero es que quería explicarlo de esta forma. Ahora vamos a ver que hay un algoritmo que trae estos radares que se va a casar con el tiempo, cómo va cambiando la señal. Y va a revisar los tiempos con que va cambiando estas señales, si es que han cambiado, o sea, las alturas y el tiempo con la que se mueve esta. Y ese factor tiempo lo va a considerar para perseguir, esa es la palabra, perseguir el eco real, independientemente de si hay menos nivel o hay más nivel, ¿ok? Entonces, él se va a casar con ese eco, perdón, que haya menos ganancia o mayor ganancia, él se va a casar con ese eco. Ahí ya dije todo lo que viene en las siguientes diapositivas, pero es lo que él hace, perseguirlo.
Hay mucha información, hay muchos videos. Si ustedes se meten a YouTube y ponen Eco Supervision Rosemont, les va a salir mucha información al respecto. Pero esta es una mejora bastante sustancial. ¿Por qué? Porque imagínense, por ejemplo, me voy a devolver aquí. Denme un segundo para... Me voy a devolver acá. Denme un segundo. Bueno, voy a volverlo a trazar por acá. Imagínense que yo tengo este tanque agitado, ¿verdad? Tengo este agitador por acá y tengo el tanque lleno. Como tengo el tanque lleno, donde yo tire la curva de ecos, me va a tirar hasta acá. La parte que está llena, los ecos, lo que le decimos los ecos falsos, esto no lo va a estar viendo porque el tanque está lleno. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando yo instalo un radar, yo llego, lo instalo arriba y le digo, vacíeme el tanque para ver este otro eco. Y me dice, no, mira, ahorita no lo puedo vaciar porque estamos trabajando, etc. Cuando baja el nivel, este eco le va a generar ruido. Y el problema es que me van a volver a llamar y me van a decir, ya vacié el tanque. Y sí, mira, se quedó pegado la medición de nivel en el tamaño, en la altura del agitador, etc. Con este Eco Supervision, cuando él encuentre este eco, no se va a volver loco y va a perseguir el nivel real del líquido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que buscamos, que al final de cuentas podamos hacer programaciones con tanques llenos, con tanques vacíos, obviamente mejor, pero que no tengamos que estar yendo sucesivamente donde el cliente a estar viendo cómo anda la ganancia, cómo anda la curva de ecos y ese tipo de cosas. Y es que finalmente, ¿de qué nos podemos encontrar en un reservorio? De todo. Válvulas, tubería, escalinatas, agitadores, deflectores, ¿verdad? Que no me permiten que se me haga mucho oleaje, serpentines, ¿verdad? Platos acondicionadores, todo tipo de cosas podemos encontrar en un tanque. Entonces, esos ruidos que puede generar en la medición de nivel, nosotros los podemos obviar con este nuevo diagnóstico, ¿ok? La idea es que internamente, desde donde yo lo instale, no me genere un problema, ¿verdad? A veces no hay espacio, no hay un espacio, si yo lo veo de arriba, no hay un espacio abierto como para instalar un radar y yo digo, puchica, qué problema, ¿dónde lo pongo, verdad? No lo puedo pegar muy pegado a la pared, no lo puedo pegar completamente en el centro porque por ahí cae el material, pero el tema de tener estos diagnósticos es que me permiten todavía instalarlo en lugares donde hay ecos falsos, ¿verdad? ¿Qué pasa, obviamente? Y esto creo que está de más decirlo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando estoy midiendo bien y de repente se queda pegado el nivel? Pueden haber sobrellenados, ¿verdad? Pueden generar procesos de llenado que simplemente tengas que hacer un paro porque no está respondiendo el sensor de nivel como debería, ¿verdad? O bien simplemente mala calidad en las mediciones de nivel, ¿verdad? Eso es lo que se busca evitar, ¿ok? Aquí lo vemos, ¿verdad? En diferentes formas como nos puede afectar la presencia de agitadores, como nos puede afectar otro tipo de elementos como estos platos deflectores, ¿verdad? Que donde la señal simplemente va a rebotar en otra dirección. ¿Y qué hacíamos nosotros normalmente? Ahora viene la gran pregunta. ¿Qué hacíamos nosotros? Como nosotros veíamos, y voy nuevamente con el lapicerito. Por ejemplo, nosotros llegábamos y poníamos a andar un radar, ¿verdad? Y veíamos que habían unos ecos falsos que me podían generar mala medición. Entonces yo tenía que ir, correr la curva de ecos y vean acá, distancia versus amplitud del eco. Entonces, si yo veía un eco por acá, yo le hacía un filtro. Y yo le decía, mira, haceme un filtro a esta distancia para que esto aquí, a veces cuando sale la señal genera ecos falsos o no sé, un agitador, lo que sea, ¿verdad? Entonces, le voy a correr un filtro para que no me vea este eco. ¿Qué es el gran problema? El gran problema es que cuando yo hago este tipo de cosas, ¿qué pasa si el día de mañana, ¿qué se me hizo por acá está? ¿Qué pasa si el día de mañana la amplitud generada por la superficie real, esta es la superficie real, no es esto, sino que más bien es esto? ¿Qué pasa si no es esto, sino más bien es esto? En el momento en que este nivel suba y llegue hasta acá, el filtro que yo le corrí tampoco va a ver la superficie real. Entonces, muy bonito, lo dejé ahí, casi que uno dice, lo voy alineando a la fuerza, ¿verdad? Para que él mida bien, pero cuando el nivel sube, ¡pum! Se perdió la señal, ¿verdad? Entonces, con este Eco Supervision,
no ocupo hacer supresión de ecos. Él va a perseguir el eco real. Esa es la gran ventaja. Y no tengo que estar haciendo filtros a diferentes alturas para que él jale la fuerza, sino que yo voy a perseguir la superficie real, ¿verdad? Y aquí lo vemos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo ecos? ¿Qué pasa si yo corro filtros? ¿Qué problemas puedo tener? Tal vez el problema no lo tengas porque vos básicamente que lo forzaste a que midiera bien, ¿verdad? Pero con el tiempo, todo va a estar en constante cambio y podrías tener un problema y tendrías nuevamente que ir a pegarte al radar, volver a modificar el filtro de amplitud para que no vea señales falsas. O sea, vas a tener que estar haciendo esto constantemente y eso es un problema grande, ¿verdad? O si quiero ver ecos abajo, le voy a tener que estar diciendo al cliente, mira, ocupo que me volvés a vaciar el tanque para ver qué pasó aquí abajo, porque es que aquí abajo no mide bien. La idea es no estar haciendo este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, como decimos, Smart Eco Supervision mantiene esa conciencia continua de que cuáles son los ecos fuertes, cuál es el eco tuyo, ¿verdad? No, y se casa con el eco tuyo. No necesitas vaciar el tanque, no necesitas usar elementos internos para que la señal viaje, ¿verdad? Y lo más importante, ahorita es un estándar en todos los radares de no contacto de Emerson. Ahora bien, tenemos 4 radares. En los 2 primeros, que es estándar, simplemente hay una opción que se llama verificar nivel, ¿verdad? Entonces, si yo quiero que se case con ese nivel, yo verifico que el nivel esté en lo correcto y él va a seguir el nivel real. Podría pasar en algunos casos que yo quiera ver más información, que yo quiera ver dónde están los ecos falsos respecto al eco real, ¿verdad? Y que yo quiera corroborar esa señal. Para eso ya sería la tercera versión de radar, que es el 3408. Ahorita los van a ver los 4. Pero si quieres más información, si quieres un data historia de cómo se ha comportado el medidor de nivel, estos 3408 traen un data historia de 7 a 32 días, dependiendo de cada cuánto quieres el refrescamiento del diagnóstico. Pero te da un poquito más información de proceso. ¿Cómo lo trabajo yo con los clientes? ¿Qué tan crítica es su aplicación, verdad? Porque si me dice, mira, es que es un tanque de agua que yo quiero estar monitoreando, mira, hacerlo con 1208 sin ningún problema. Pero como me pasó con un cliente, me dice, es un tanque de jabón, es un tanque alto, quiero estarlo monitoreando, no puede fallar, ¿verdad? Porque puede ser que no solamente falle por el tema de las señales falsas o los falsos ecos, puede ser que falle porque se apagó o puede ser que falle por otra cosa. Entonces ahí usamos un radar un poquito más en el tier de producto al 3408, que te da verificación en línea, que te da esta cuestión del Smart Eco, una visión más amplia del Smart Eco, ¿verdad? No simplemente te dice verifiques el nivel, que tiene un filtro especial para vapores y espuma. Ya ahí brincamos por el tipo de aplicación al 3408, ¿ok? Por ahí importante lo que les comentaba, este tipo de medición, y ya vamos a entrar un poquito más en esto, es una patente, está patentizado por Emerson, entonces es ahorita Emerson el que es dueño de la patente. Hago el comentario porque si ustedes se abren más a investigar y ven, por ejemplo, radares como el 1208, van a ver equipos muy similares en otras marcas. Sépanlo que si compras un equipo Roseman va a tener algo adicional que va a ser esta supervisión de ecos inteligente, ¿verdad? Que dependiendo de la aplicación, ustedes, como decía un cliente, mira, es que yo me quiero ir a la casa y confiar seguramente en lo que el equipo dice. Bueno, estos procesamientos de señal son para eso, ¿verdad? ¿Ok? Ahora bien, cómo trabaja el Smart Eco? ¿Qué es lo que considera? Básicamente el Smart Eco lo que va a considerar es cómo se moviliza, cómo se mueve la superficie y cómo podemos machar que estamos midiendo superficie y que no estamos midiendo señales falsas, tomando en consideración el tiempo con que cambia la tasa de nivel, las distancias, la amplitud del eco. O sea, él hace toda una ecuación donde considera diferentes atributos para entender que está persiguiendo el eco real, que no se está quedando con el eco falso. Entonces, dame un segundo para ver si un segundo que se me perdió el mouse. Ay, ¿qué se me hizo el mouse? Ok, vamos a ver. No, este no es el video. Ahorita les muestro el video. El eco puede ser menor y aún así él lo va a ver. Ese es el punto importante con esto, ¿verdad? Y aquí lo vemos. Bueno, aquí vemos que él automáticamente suprimió ecos falsos, ¿verdad?
pero que si posteriormente, conforme fue cambiando el nivel, la superficie llegó a ser, la amplitud generada por la superficie real del líquido llegó a ser menor que los ecos falsos, él igual va a sentir como superficie ese eco, independientemente de las falsas señales que hayan en el tanque. ¿Ok? Aquí lo vemos nuevamente y cuando sube otra vez el nivel, él va a seguir casado con el eco, aunque esté cambiando de amplitud, lo que sea, él siempre se va a mantener. Ve aquí, cuando él bajó, cambió la amplitud, 4.900, 4.800 y ahora una amplitud de 8.200. ¿Qué hubiera pasado? Aquí viene el tema del millón. ¿Qué hubiera pasado en los sensores tradicionales si yo le hubiera puesto un filtro en 5.000 o en 6.000 milivoltios para que no viera los ecos suprimidos? Sí, perfecto, hubiera seguido midiendo, pero cuando hubiera subido el nivel, también hubiera quedado el eco generado por la superficie real del líquido como un eco falso. Entonces me hubiera tirado, no estoy viendo nivel, me lo hubiera tirado a cero, ¿verdad? Entonces parte de esto, de poder perseguir el nivel real, es tener confianza en las mediciones, ¿verdad? Por ahí vemos diferentes aplicaciones que se puedan dar, ¿verdad? Hace poco lo hicimos en una planta que hace materiales de construcción, donde tenían un tanque, donde tenían una espuma muy densa. Me acordé porque vi esa espuma y era igualita, ¿verdad? Y usamos nuestros radares y con este diagnóstico y trabajaron sin ningún problema, ¿verdad? De igual forma, ¿verdad? En diferentes aplicaciones, llámese marmitas, llámese cocinas, donde ustedes quieran, lo pueden instalar sin ningún problema, ¿verdad? Esta de acá, súper interesante. A veces tenemos estas bolsas asépticas para guardar material y conforme la bolsa se va vaciando de material, pueden quedar bolsas de líquido residual en la bolsa y eso me puede generar falsas mediciones. Bueno, este diagnóstico con estos medidores puede evitar caer en esas falsas mediciones y seguir midiendo lo que queda en la bolsa, ¿verdad? Al final de cuentas, el tema es de estar seguros de lo que está midiendo y que tengamos una medición continua, que no tengamos errores, que no tengamos alarmas falsas. Eso es lo que se logra. Lo que les decía ahora, el 3408 y el 5408, ya los vamos a ver físicamente, tienen diagnósticos adicionales. Por ejemplo, ellos ven cómo se ha convertido, cómo se ha comportado la superficie en los últimos días, ¿verdad? Puede ser si haces retroalimentación cada minuto, lo puedes ver, creo que por 30 días, y si retroalimentas en menos tiempo, en 7 días, ¿verdad? Entonces sí, puedes tener ahí un data historian de los datos. Estos son los modelos. 1208 y 1408 son los más sencillos. Ellos tienen este diagnóstico ya incorporado, ¿verdad? El precio obviamente es menor, ¿verdad? El precio es considerablemente menor. Estos 1208 andan en aproximadamente $1,200, 1,350 con Bluetooth para configuración. 1408 anda un poquito más arriba por el tipo de que es con carcasa inox para aplicaciones alimenticias, ¿verdad? Y luego brincamos al 3408 que tiene más diagnósticos, puede ser SIL 2, SIL 3, y tiene igual el mismo, obviamente, el mismo algoritmo diagnóstico del Smart Eco Supervision. Cuando brincamos al 5408, el 5408 trabaja en una frecuencia diferente. Estos tres son de 80 GHz y este es de 26 GHz. Mayor amplitud de la señal, menos frecuencia, mayor amplitud de la señal. Cuando el problema es ya crítico, no sé, espumas sumamente densas y todo, y vemos que el 3408, el 1408 no dan la talla, podemos usar el 5408. De hecho, en aplicaciones de sólidos, las que hemos hecho y han sido exitosas, lo hemos hecho con 5408. Hemos migrado, por ejemplo, sensores de nivel de onda guiada por sensores de nivel 5408. Nada más ahí con el tema de la medición de sólidos. Trabaja muy bien, aproxima lo que logra ver en la superficie del sólido. Si el silo es muy grande, hicimos una vez un proyecto que eran 3 radares midiendo en diferentes puntos y promediando esos puntos, ¿verdad? Pero si ustedes me dicen el día de mañana, para líquidos lo puedo hacer para un control exacto de inventario, sí. Para sólidos, pues no, porque de verdad entendemos que hay superficies, entendemos que hay declives. Si hay un cliente que me decía, mira, si yo meto una bolsa de producto, yo quiero verla en el silo. Y yo, caballero, usted se ha dado cuenta del tamaño que es su silo, ¿verdad?
Ese tipo de cosas no está hecho para esas aplicaciones. Me pasó con otro cliente también que lo que pasaba era que el sólido jala humedad, entonces cuando empieza a descargar se hacen paredes de sólido. Esas paredes no las va a ver un radar de estos, pero sí te va a dar un buen dato de si anda al 20, 30, 40%, eso sí, ¿verdad? Pero ya si quieres contabilizar exactamente dónde está el material que metiste un poquito y eso lo querés ver, posiblemente sí vas a tener limitantes con ese tipo de aplicaciones, ¿verdad? Aquí muestra un videito de cómo vas bajando y subiendo el nivel y qué es lo que el sensor va a estar observando. Aquí vemos cómo la superficie baja y aunque baje el nivel o lo que sea, él se va a casar con la superficie real, ¿verdad? ¿Ok? Al final de cuentas, esta es una tecnología que ha llevado una evolución. Esto no salió de la noche a la mañana, no fue que el día de hoy hicieron el diagnóstico y listo. Esto viene de 1970, desde que trabajaron sus primeros radares de nivel. Ahí está uno de los radares más viejos, el TRL, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes de toda la evolución que ha habido, de pasar de un sensor de este tamaño, de un sensor que costaba, cuando querías hacer este tipo de aplicaciones, solamente te podíamos cotizar un sensor que costaba $10,000, $9,000, a un sensor que hoy está en el margen de los $1,000 y que te va a medir con toda la confianza, ¿verdad? Entonces, ha habido un desarrollo tecnológico que nos ha dado más opciones para poder instrumentar nuestros tanques, ¿ok? Por acá, diferentes aplicaciones, ¿verdad? Que hacemos con nuestros diferentes medidores. Voy a brincar a otra cosa bastante interesante. Primero que voy a ver si hay dudas. Denme un segundo. Estamos con la misma pregunta y todo igual. Veo que se conectaron más personas, se los agradezco. Voy a continuar con la presentación. ¿Okay? Estamos, tras de todo lo que les hablé del Eco Supervision y todo, Emerson está lanzando su primer radar nativo Wireless Heart. Pero antes, tengo que comentarles que es Wireless Heart. Wireless Heart es un protocolo de instrumentación bastante seguro, lo hemos instalado bastantes veces, donde cada instrumento que yo coloco en mi fábrica puede enviar su dato inalámbrico o puede repetir datos de otros instrumentos. Y no se casa con una tecnología. Yo puedo tener manómetros de presión mezclado con radares de nivel, mezclado con sensores de temperatura, mezclado con análisis de vibraciones, diferentes mediciones, hablando en esta nube Wireless Heart, donde todos están enviando datos o repitiendo datos. ¿Y a dónde se envían estos datos? A través de este protocolo Wireless Heart se envían a una antena. Esa antena tiene 200 metros omnidireccional para recoger todas estas señales de estos instrumentos o puede aumentarse el rango de captación con una antena extendida hasta 500 metros. Él está leyendo y está revisando todos estos datos que envían los diferentes instrumentos, los recibe, tiene un web server donde usted lo puede interrogar y ver las mediciones que están conectadas, cuándo fue el último momento que envió el dato, etcétera. Y de ahí reenvía la información a un PLC, SCADA, BMS, lo que ustedes necesiten, a través de un bus de comunicación, puede ser Modbus TCP, Ethernet IP o servidor OPC, ¿verdad? Creo que también está DeviceNet. Él va a agarrar todas las señales, las va a concentrar y en un bus de datos les va a enviar toda la información, ¿ok? Entonces, porque la conversación hoy no va por Wireless Heart, pero sí va por el transmisor Wireless Heart, el 3408. Si yo lo quería hacer Wireless Heart por el consumo eléctrico del radar, yo ocupaba poner un panel solar, una antena para convertir la señal cableada de 4 a 20 miliamperios a Wireless Heart y enviar los datos. Hoy por hoy ya lo hicieron con batería de larga duración. Hay instrumentos que ya existían en la familia de Wireless Heart que tenían batería de larga duración. De hecho, nuestro radar de onda guiada, no sé si lo vieron aquí más atrás, no es que me tengo que devolver mucho, perdón. No sé si lo vieron aquí más atrás, ya existía un radar de onda guiada Wireless Heart con batería. Ahora ya tenemos nuestro radar de no contacto Wireless Heart con batería.
¿ok? Wireless Heart se puede instalar en lugares calientes, lugares húmedos, fríos, lo que ustedes tengan. Tiene diferentes opciones de batería. Tiene una batería que es de larga duración y una batería de corta duración. Bueno, en realidad todas son de larga duración, pero vamos a ver ahorita un poquito de diferencia. Las electrónicas son intercambiables. Si se llegara a dañar, igual que el display es intercambiable. De instalarlos básicamente, programarlo con el gateway. El gateway tiene un número de ID, una clave. Eso se le programa al equipo. Y por haber hecho eso, poner el equipo a andar. ¿Ok? Cumple con zonas explosivas. Las baterías son intrínsecamente seguras, entonces están diseñadas para zonas explosivas. Tiene el histórico de datos, igual que cualquier radar 3408. Tiene diferentes conexiones de proceso, brida, rosca, triclam, todo tipo de conexiones. Y es sumamente fácil de integrar y poner a andar. ¿Ok? Por ahí importante, Wireless Heart, este instrumentación, y aquí no voy a entrar más en detalles. Si tienen dudas, conversen conmigo. Wireless Heart no es 5G, no es 4G, no es LoRa, no es ISA 100. Envía datos de una forma diferente, de una forma más segura. De hecho, Wireless Heart no está hecho para enviar datos a la nube. Wireless Heart está hecho internamente para enviar datos a un concentrador de datos. Y ese concentrador de datos tiene una serie de firewalls de información encriptada y todo para que no sea que la información me la puedan robar o se pueda modificar de alguna forma. No. Wireless Heart está diseñado para la instrumentación industrial, ¿verdad? Aumenta el tiempo de la batería, te da muy importante, muy importante. Y esto es tal vez el punto más importante de Wireless Heart. 99% de confiabilidad en el envío de datos. O sea, quiere decir, y ellos lo dicen con plena seguridad, si usted instaló los equipos, como cada equipo emite o repite datos, usted puede tener hasta 3 caminos de envío de datos. O sea, yo puedo tener aquí un elemento que está midiendo, aquí otros 3 instrumentos y él puede enviar datos directo al gateway o por medio de los repetidores. Si yo cumplo con la famosa ley de tener 3 caminos al menos disponibles para enviar datos, yo le puedo garantizar 99% de confiabilidad en el envío de datos. ¿Ok? Entonces es un sistema bastante seguro. Ahora, si me dicen, mira, es que yo tengo solamente un tanque, entonces puedo poner un tanque, puedo poner un gateway y no hay ningún problema. Pero hay ciertos lineamientos de instalación donde te dicen, mira, mejor tener al menos 4 instrumentos por si se te cae aquí la señal, que hayan otros caminos para el envío de la señal, ¿verdad? Pero esa seguridad, esa confiabilidad en el envío de datos es la gran diferencia con base a los otros proveedores de soluciones de instrumentación inalámbricas, ¿verdad? Nosotros hicimos nuestro primer proyecto de instrumentación inalámbrica en el 2008-2009 y hoy por hoy está trabajando sin ningún problema. Nada más cambiaron las baterías porque las baterías duran de 8 a 9 años. Entonces hicieron un cambio a las baterías y los equipos siguen midiendo sin ningún problema. Es seguro, es escalable. Un gateway se puede conectar con hasta, bueno, se podía conectar con hasta 200 instrumentos. Ahora hay una nueva versión que hasta con 500 instrumentos se puede conectar. Los datos o el envío de datos es lo más estándar, Modbus, Ethernet, ¿verdad? Y el rango de medición se puede ampliar con antenas de alta ganancia, que están dentro de nuestro portafolio de productos, ¿verdad? El tiempo de refrescamiento de señales va desde 1 a 60 segundos. Nada más es importante que ustedes entiendan que si yo lo pongo a refrescar cada 5 segundos, la batería va a durar menos. ¿Cuánto puede durar la batería? Eso yo lo puedo dimensionar. Hay una página de internet donde yo puedo poner tipo de equipo, tiempo de refrescamiento, si opera en una red de instrumentos o si simplemente es punto a punto, porque eso también incide, o si es lo que le dicen un nodo, o sea, hay varios equipos, este está a la mitad y este recibe datos de todo y manda datos. Obviamente ahí se va a comer la batería más rápido, ¿verdad? Pero todo eso se puede dimensionar para ver cuánto les va a durar la batería, ¿ok? Estos sistemas también yo los puedo involucrar a otros softwares que tenemos para el monitoreo de inventarios como el TankMaster. Yo puedo enviar los datos wireless y simplemente una antena y esa antena por bus de datos enviando los datos a nuestro software de monitoreo TankMaster, que tiene también su TankMaster Mobile. Entonces yo puedo ver fácil con este software, con estas antenas, puedo estar viendo mi inventario de tanques desde la comodidad de mi celular o donde tenga red, ¿verdad? Como les decía, conexiones diferentes, rangos de presión y temperatura. Ven lo que les decía ahí, desde menos 15 PSI hasta 7 PSI, hasta 363, depende del tipo de equipo, ¿verdad? Pero podemos trabajar en vacío.
Temperaturas desde menos 60 grados centígrados, en caso de rosca híbrida, hasta 200 grados centígrados, y diferentes tipos de conexión. ¿Okay? Antenas diferentes, antena de alta ganancia, antena de alta ganancia remota y antena integrada. Todos tienen diferentes rangos. Estos rangos, estas distancias de comunicación son línea vista. Claramente, conforme usted empieza a cambiar, o empiezan a haber obstrucciones, ese espacio se va cortando, ¿verdad? Por ejemplo, si tenía un espacio de 800 metros en línea vista, donde ya hay ciertas obstrucciones, tengo 230, donde ya tengo una fabriquita con cosas, 150 metros, 80 metros, o sea, eso también hay softwares donde usted puede ir ubicando sus equipos, usted hace básicamente un pantallazo de su fábrica, lo puede hacer con Google Maps como quiera, ¿verdad? Eso lo escala con una distancia real en este software y usted va poniendo los instrumentos para ver si las señales van a llegar, ¿verdad? Igual hay repetidores. Si no llegan las señales, se pueden poner repetidores en la planta para que reenvíen el dato de estas señales. Y lo último es la batería. La batería, por ejemplo, utilizando una batería negra, puedo operar hasta 10 años refrescando el dato de nivel cada minuto. Si yo refresco el dato de nivel cada 10 segundos, eso se me disminuye a 6, 7 años, es la duración de la batería. Si yo me cambio a la batería azul puede refrescar los datos cada 10 segundos, pero en 10 años de duración o más de 10 años si es cada minuto. Entonces también tenemos baterías de muy, muy larga duración para este tipo de aplicaciones. ¿Okay? Voy a ver si tengo por aquí preguntas. Seguimos bien. Vemos, bueno, una persona se salió. Ya vamos a terminar. Con esto termino. Esta otra pantalla, me van a disculpar, denme un segundo porque por aquí la tengo. Denme un segundo nada más. Ya. No la voy a conectar para no hacer más larga la reunión. Si quisieran luego más información, si están en Costa Rica, hasta se las puedo presentar. Tengo esta pantalla por acá. Tengo esta pantalla por acá. Se llama el TANHOD Monitoring. Está bastante bonita. El TANHOD Monitoring es lo que vamos a ver acá. Denme un segundo. Esta pantalla, tal vez para que se hagan una idea a nivel de precios, cuesta lo mismo que un radar, ¿verdad? Entonces, si yo quiero un proyectito de 8 radares y la pantalla, si son 3408, es como comprar 9 radares 3408. Pero te da un montón de información. ¿Qué información te da? Él va a recibir por hard, esto sí es para cableado, no es para wireless, esto ya es otra solución diferente, si no quieres hacer una red wireless hard. Él tiene 2 nodos de comunicación hard de 4 instrumentos por nodo. Puedes cablear diferentes sensores a él y lo bonito es la visualización. Usted puede programar los radares con la misma caja, puede programar los tanques que va a monitorear con la misma caja desde aquí, desde el display, y tiene 3 salidas analógicas, 6 salidas de relé, 4 entradas discretas. Realmente tiene mucha comunicación. Por ejemplo, si yo quiero alarmas, parar el llenado de un tanque, todo eso lo puedo hacer desde él. Y tiene una salida de red, una RJ45, donde puedes sacar los datos Modbus TCP, donde tiene un web server. Entonces, lo que ves acá lo estás viendo también en tu computadora, en tu web server, y puedes reenviar los datos. También él graba datos con fecha y hora. Entonces, si yo me meto a la dirección IP de él, al web server, yo puedo descargar todo lo que él ha estado registrando. Realmente se los pongo acá, no era parte de la conversación, pero va ahora de la mano con toda la venta de radares. Te va a dar mucha información del proceso, muy fácil de integrar. Vean esa foto de ahí, él está viendo el nivel de su tanque, los datos que ha grabado, y lo mismo lo está viendo en su computadora. Ahí puede descargar datos, lo que sea, te da una visualización muy bonita. Te da, por ejemplo, bueno, todo te lo da con fecha y hora y te da la tasa con que ha aumentado el nivel y con que ha bajado el nivel, ¿verdad? O sea, metros cúbicos por segundo, kilogramos por segundo, depende de cómo usted lo tenga programado, para que usted también vaya viendo qué comportamiento ha tenido el nivel de su tanque. Está hecho para monitoreo de inventarios. Si el día de mañana usted quiere ponerlo a andar y quiere, aparte, no sé, quiero que este tanque no solamente me mida nivel, sino que me mida 2 puntos de temperatura, hasta 3 puntos de temperatura y presión,
Yo puedo meter otros instrumentos, pegarlos al mismo nodo y que el mismo tanque te diga tanque 101, nivel tanto, temperatura en el punto de arriba tanto, temperatura en el punto de abajo tanto. Entonces también eso lo puede hacer. ¿Qué es lo único que va a pasar? Él tiene un máximo de 8 instrumentos que se pueden conectar. Entonces, si yo le meto temperatura y nivel, digamos que yo meta temperatura y nivel por tanque, un punto, entonces va a medir un máximo de 4 tanques. Si yo nada más meto nivel, va a medir un máximo de 8 tanques, ¿verdad? Entonces, nada más para que tengan cuidado con ese tema. Es sumamente sencillo. Hemos hecho ya bastantes pruebas de esto. Muchos clientes les ha gustado, muchos clientes nos han pedido cotización, pero el tema es este, el tema es una visualización muy fácil. No sé si se nota acá, me gustaría hasta encenderlo. Ustedes verían la información de los 8 tanques, pero no como ver un gráfico. Ustedes van a ver ahí los 8 tanques, cuál está más llenito, cuál está más vacío, lo van a ver todo en el display y lo mismo es lo que verían por medio del web server. Entonces, ahí ves tus tanques, ingresas a cada uno de ellos, vas a ver la información, vas a poder ir por el data historian. O sea, te va a dar muchísima información y muy bonita. Y aparte, es IP6667. Aprobaciones, tiene ciertas aprobaciones, puede ser instrumentos conectados, clase división 1, zona 0, clase 2, clase 1. ¿Cómo es eso? Él puede alimentar intrínsecamente a los sensores, entonces hasta en eso sirve. Si ustedes van a instalar radares de nivel en zonas explosivas, no van a ocupar accesorios eléctricos para zonas explosivas, porque él puede hacer una conectividad intrínsecamente segura, o sea que le está mandando menos corriente al sensor y no hay chance de que haya una explosión. Entonces hasta eso, para hacer instalaciones en lugares explosivos, sirve bastante esta pantalla. La pantalla, les decía, es IP6667. Sin embargo, también la venden con una serie de accesorios como una tapita en acero, en acero inoxidable y otro tipo de cosas para que la puedan proteger en campo. La idea es esta, la idea es que alguien llega, esto está en campo, pueden accesar, van a ver los tanques. O sea, para la persona que no es experta en instrumentación, va a tener mucha información de su proceso con una pantalla de estas. La pueden poner en la intemperie, la pueden llevar al cuarto de control, como ustedes lo deseen, ¿verdad? Entonces, por ahí se las muestro. Está bastante bonita. Este es el web server, la información que te da el web server. No está cara, la verdad, para todo lo que hace. Y no solamente lo que hace, en la forma que te presenta la información, porque hay otras pantallas similares de otros proveedores que lo que te muestran nada más es un dato del nivel, pero no te muestra los tanquecitos con los nombres, con cómo va el nivel, con cómo, si el nivel ha estado en aumento, ha estado bajando. Todo eso lo va a mostrar esta pantalla. Entonces, también si están interesados, con muchísimo gusto les podemos ayudar. ¿Ok? Con eso quedo. Creo que era bastante información. Espero que se hayan llevado algo. Como yo le digo a mis clientes, está el WhatsApp, está el correo, cualquier aplicación que quieran ver, llámenos. A veces hay aplicaciones que dicen, mira, yo ni quiero hacer esto porque me va a salir carísimo y resulta que salió mucho mejor de lo que se pensaba, ¿verdad? O simplemente ya no quiero usar radares porque me harté de los radares, porque no me sirvieron, porque me generaron problemas. Ya hoy por hoy saben que hay otros algoritmos y diagnósticos para poder usar tecnología de radar. Igual hay mucha tecnología en la parte de presión, entonces también si están interesados en presión, también podemos hablar de medición de nivel por presión. Al fin de cuentas es, llámenos, tenemos soluciones, la idea es poderles ayudar de forma fácil y quedamos a las órdenes. Gracias a todos, voy a revisar un segundo el chat, no sé si hay otra pregunta, espero que haya quedado clara la información porque veo que hicieron muy pocas preguntas. Estamos para las órdenes, estamos para servirles a ustedes. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena mañana. Hasta luego.